Bien, Hola, profe. buen día, buen día. Ok, hacemos un repaso muy breve de lo que estuvimos viendo. Charlamos un poco sobre Mendel, sobre quién era Mendel, sobre lo que aportó en la historia de las ciencias. Hablamos un poquito sobre este concepto de genética y el concepto de gen, que al principio no era así. Vimos que trabajó con la arveja, el guisante común, porque era muy fácil trabajar con ella, era económica y etcétera. Creó líneas puras de esta planta, es decir, generaciones sucesivas, ¿no? Una detrás de la otra, en la cual siempre obtenía las mismas características, ¿sí? Eso se llama líneas puras. O sea, sí, eh, podía, por ejemplo, hibridar una planta alta con una planta alta, obtenía siempre plantas altas. Luego las volvía a cruzar y seguía obteniendo plantas altas y así. Eso lo denominó líneas puras. Vimos que trabajó con 32 variedades diferentes de los guisantes, de las cuales seleccionó 7 características, nosotros podíamos llamarlo 7 genes diferentes, en los cuales cada gen o cada característica tenía 2 variables, ¿sí? Diferentes, o sea, 2 alelos diferentes. Bien, esto es una imagen de lo que él utilizó, por ejemplo, para el gen que codifica la información de forma de la semilla, tenemos 2 alelos diferentes, el alelo que da la característica redonda y el alelo que da la característica rugosa, ¿sí? Y así podemos hacer con todas las características, ¿no? Entonces, primero entrecruzó 2 líneas puras, ¿sí? Por ejemplo, una planta alta y una planta baja. Esas eran las líneas parentales, o las líneas, sí, las primeras, digamos, la generación parental, o P, y luego obtuvo una primera generación, ¿sí? Una primera filial, o sea, la primera generación de hijos, en las cuales todos los organismos aparecían, todos los individuos resultantes aparecían con un solo alelo expresado. Por ejemplo, todas las plantas eran altas. Eh, Mendel se preguntó qué era lo que pasaba, ¿sí? ¿Por qué? Pasaba lo siguiente, pero se formuló la primera teoría de Mendel, o primer principio, que se llama principio de la uniformidad. Justamente que lo que plantea es que si se entrecruzan líneas puras para una determinada característica, todos los descendientes de la primera generación van a ser todos iguales entre sí. En nuestro ejemplo, todos van a ser plantas altas, tanto en sus genes como físicamente, a uno de sus progenitores, o sea, al que le dio la característica o el gen de alto. Ese es el primer principio de Mendel, que se llama principio de la uniformidad. Pero Mendel no se quedó ahí. Mendel realizó una segunda cruza entre los individuos de la primera generación, obtuvo obviamente una segunda generación, a la cual llamó filial 2 o generación 2, ¿sí? Cualquier nombre está bien, son todos correctos. En esta segunda generación, Mendel pudo observar que aparecían plantas altas y plantas bajas, lo cual le hizo suponer que existía alguno de estos alelos, el de las plantas bajas, o sea, las plantas de baja estatura, que quedaba guardado, reservado dentro de los genes. Entonces, a la característica que se expresa en nuestro ejemplo, las plantas altas, Mendel las denominó dominantes, ¿sí? Le puso el nombre de dominantes a ese alelo, ¿sí? Y a las que no se expresaban, las que quedaban guardadas, le puso el nombre de recesivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que sucedía esto? ¿Cómo quedaba algún alelo guardado? Bueno, eso todavía no se sabía, y lo que tuvo que hacer Mendel es seguir experimentando todo en este contexto, y obviamente se fue ampliando mucho más con el correr de los años y la amplitud de las tecnologías que permitieron darnos cuenta, ¿no? Bien, a partir de todo esto, Darwin iba a decir, Mendel formuló la segunda ley,
¿sí? Que también se llama principio de la segregación, que dice que cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica. O sea, para cada gen hay 2 factores que se heredan, ¿sí? 2 alelos diferentes, con información diferente. En nuestro caso, los alelos, en el ejemplo, son la planta alta o la planta baja. Los miembros de ese par se segregan o se separan durante la formación de los gametos. Entonces, como siempre los genes vienen de a pares, ¿sí? Es la idea general de la meiosis, ¿sí? Bien. Luego que se estableciera el concepto de gen y el concepto de alelo, habíamos dicho también que aquellos alelos que se expresaban, esos genes que se expresaban, los dominantes, por una regla general, universal de la ciencia ya establecida, o sea, todos los científicos en el mundo utilizan esta regla, a los genes que son dominantes o a los alelos dominantes se los representa con una letra mayúscula. Cualquier letra del abecedario, pero mayúscula. Y a los que son recesivos, con cualquier letra del abecedario, pero minúscula. Si estoy hablando de la misma característica que estoy analizando, por ejemplo, el alto de las plantas, si es alto o si es bajo, siempre tengo que usar la misma letra, porque estoy hablando siempre de la misma característica. Las letras, mayúscula o minúscula, lo único que me definen es que son 2 alelos diferentes, el dominante y el recesivo, ¿sí? Pero si estoy hablando de la misma característica, obviamente uso la misma letra, para no confundir. Bien, y habíamos dicho también que si estos alelos eran iguales entre sí, o sea, AA mayúscula o AA minúscula, el organismo se denominaba homocigota u organismo homocigótico para esa característica. Puede ser que para otra característica no sea igual, ¿sí? Pero para esta característica que estamos estudiando, yo digo, por ejemplo, para el alto para establecer cuán alta va a ser la planta, yo obtengo siempre plantas altas, ¿no? Digo, bueno, está bien, si lo hago genéticamente, digo, es un homocigota dominante, ¿sí? Homocigota porque son las 2 A iguales, y establezco que es dominante justamente porque pueden ser las 2 A recesivas. No, digo, son las 2 A dominantes, ¿sí? Pero puede ser que para otras características haya una mezcla de estos alelos. Entonces, en ese caso, el organismo tiene una A mayúscula y una A minúscula. Como no son iguales entre sí, las A, se denomina heterocigota u organismo heterocigótico, ¿sí? Para esa característica. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, yo. Sí. No entendí lo de homocigota y lo de heterocigota. No entendí. Bien, mirá, te pongo la pregunta en una pausa, porque justo lo que vamos a ver hoy lo ejemplifica perfecto. ¿Me bancás un segundo, Martu? Y si igual no entendés, lo vuelvo a explicar, ¿ok? Sí, sí, Bien, perfecto. sí. Por ahora, lo único que sabemos respecto a eso es esta como simbología de las letras, ¿no? Por lo general siempre se utiliza la A porque, qué sé yo, es la primera del abecedario, pero podríamos haber puesto B o C o D o cualquiera, ¿no? Pero por lo pronto lo único que sabemos es homocigota, homo hace referencia a igual, ¿no? Entonces, homocigota hace referencia a 2 alelos que son iguales, pero iguales en lo que yo escribo, en lo que yo veo que estoy escribiendo. Por ejemplo, las 2 A mayúsculas o las 2 A minúsculas, que ves que son iguales, una es mayúscula y otra es mayúscula, y una es minúscula y otra es minúscula, ¿sí? Esto que está acá, así como se escribe, AA, representa los 2 alelos, ¿sí? Este es el primer alelo y este es el segundo alelo de esa característica, ¿sí? Es como si yo le dijera el alelo de planta alta y otro alelo de planta alta, ¿ok? O alelo de planta baja y alelo de planta baja. Esas son las 2 A, por eso se escribe una doble A, ¿ok? En este caso, en los heterocigotas, hetero es diferente. Significa que tengo una A mayúscula que representa un alelo dominante y una A minúscula que representa un alelo recesivo, ¿sí? En nuestro ejemplo, nosotros establecimos que el alelo dominante es las plantas altas y el alelo recesivo son las plantas bajas. Entonces,
vamos a tener un alelo dominante, que se escribe con una A mayúscula, para establecer que las plantas son altas, y una recesiva, que se ejemplifica con una A minúscula, se simboliza con una A minúscula, que es el alelo para las plantas bajas. Si el organismo comparte en esa característica, en ese gen, este gen es homocigota, lo tengo que escribir así. No puedo escribir la A minúscula adelante. Por una cuestión de reglas universales, siempre se escribe la A mayúscula adelante, si es que la tiene, obvio. En este caso no tengo A mayúscula, A minúscula. ¿Sí? No tengo ninguna, entonces se escriben las dos minúsculas. ¿Ok? Sé que es un poco confuso, pero tranquis, que se va a ir entendiendo mejor, lo prometo. ¿Sí? Bien, hasta acá nos quedamos en la clase pasada. Sé que es mucho contenido, tranquilo, porque los vamos a ver durante lo que resta de la cursada, y siempre, siempre, siempre pueden volver a mirar los videos, pueden volver a leer esto, o me pueden preguntar, sin ningún problema. Pero dejo en stand-by la pregunta de Marta. Dice, cuando se forman los gametos, cada uno recibe solo un alelo de cada gen. Eso lo establecimos, ¿no? O sea, yo formo un nuevo individuo y, por ejemplo, recibo un alelo para planta alta de mi mamá, por ejemplo, y un alelo de planta baja de mi papá, ¿no? Por ejemplo, podría haber sido al revés, es lo mismo, da igual. Pero recibo un alelo de cada uno de mis progenitores. Si los dos gametos se combinan, ¿sí? O sea, si el gameto, el óvulo femenino y el óvulo masculino que traen esos alelos, se combinan y forman un cigoto, o sea, un nuevo individuo, los alelos se van a reunir en pares. Si los dos alelos de un par son iguales, o sea, son homocigota, por ejemplo, si yo recibo de mi papá el alelo para planta alta y de mi mamá el alelo de planta alta, cuando se unan esos dos alelos y conformen un gen, los dos van a ser de planta alta. Entonces es homocigota si los dos son de planta alta. Y los dos se simbolizan con una A mayúscula. Ahora, si yo recibo de mi mamá una A minúscula y de mi papá una A minúscula, o sea, los dos son los alelos para establecer que las plantas son bajas, que no son altas, ¿sí? Voy a obtener un alelo también homocigota, pero en este caso recesivo, porque las dos me están dando la característica de planta baja, ¿sí? Entonces la voy a simbolizar con una A minúscula, A minúscula, ¿sí? A chiquita, A chiquita, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si yo recibo de mi papá un alelo A mayúscula, ¿sí? Porque me está dando mi papá me está dando el alelo para establecer la característica de planta alta, A mayúscula, dominante, y de mi mamá recibo la característica de planta baja, o sea, una A minúscula, recesivo, esos alelos también se van a combinar. ¿Y qué me va a dar como origen? Un heterocigota, porque el heterocigota tenemos una y una diferente. O sea, por ejemplo, en mi caso, el alelo que recibí de mi papá, A mayúscula dominante, y el alelo que recibí de mi mamá, A minúscula recesivo. ¿Ok? Y en ese caso se forma ese individuo heterocigota. Homocigota y heterocigota es para cada característica. Puede ser que yo tenga características heterocigotas u homocigotas, o características dominantes o recesivas para toda la cantidad de genes que yo tengo en el cuerpo. No se olviden que los genes me dan todas las características de un individuo. Lo hablamos hace bastante, pero por ejemplo, el color del pelo, la forma del pelo, cuán largo es el pelo, cuándo me van a salir canas, con cuánta frecuencia, a qué edad, ¿sí? Absolutamente todo, o sea, con cuánta frecuencia crece el pelo, y solo estoy hablando del pelo, ¿ok? Puedo hacer lo mismo con cada característica del cuerpo, ¿sí? No sé, la cantidad de dientes que voy a tener, cuán blancos van a ser esos dientes, si voy a ser propensos a caries, si me van a salir todos, si alguno no me va a salir, si me van a salir en el lugar correcto, ¿sí? Todas esas características, todos esos genes se transmiten a la descendencia, y todos tienen dos alelos diferentes, ¿sí?
Por ejemplo, como si yo les dijera que tengo el alelo para establecer que los dientes son bien blancos o no tan blancos. Bueno, una de esas dos, en el hijo, en el nuevo individuo, se va a dominar sobre la otra. Después vemos cuál, pero una de esas dos siempre domina por sobre la otra. ¿Sí? Yo lo puse con el ejemplo del color de ojos. Mi mamá tiene ojos marrones y mi papá tiene ojos verdes. Entonces, los dos transmitieron esos alelos. Mi papá transmitió el alelo color verde y mi mamá el alelo color marrón. En mí se expresó el color marrón porque dominó por sobre el color de ojos verde. O sea que mi papá tenía un alelo A minúscula para el color de ojos, que en ese caso es verde, y mi mamá tenía una A mayúscula dominante, que en este caso es color marrón. Cuando yo analizo mi gen para el color de los ojos, va a ser sí o sí heterocigota, ¿sí? Porque voy a tener el alelo de mi mamá, que se expresó, el color de ojos marrón, y el alelo de mi papá, que no se expresó, en este caso porque es recesivo, para el color de ojos verdes, ¿sí? Entonces, soy heterocigota para esa característica, para ese gen, para el gen que codifica el color de ojos, ¿sí? Esa es como la idea un poco general. No sé si se logra entender bien o más o menos. ¿Tienen Sí, sí, sí. alguna? Sí, más o menos un poquitito más. Pero tranquilo que lo vamos a seguir viendo. Por favor me frenan, ¿sí? Porque sé que es mucha información, pero le van a ir agarrando la mano seguro. Porque no es tan complicado en sí, pero apabulla que sea mucha información junta. Eso lo entiendo. Si quieren que vayamos más despacio, también me avisan, ¿eh? No hay drama, le ponemos un freno y vamos más despacito. Bien. Nos quedamos entonces con la idea de que siempre hay un alelo que domina al otro. Ese alelo que domina se llama dominante. Y el otro que es dominado, digamos, se llama recesivo. Es el que queda oculto. Quedan en los genes. Yo tengo ese alelo de color de ojos verde. Lo que pasa es que no se hizo visible, no se expresó, ¿sí? Queda como guardado. Lo cual no me quita que cuando yo tenga hijos le transmita ese gen, porque vienen de a pares, o sea, yo voy a transmitir la A mayúscula para color de ojos marrón y también la A minúscula para color de ojos verde, ¿sí? Así que cuando lo transmita a la descendencia, hay una posibilidad de que mi hijo tenga, o mis hijos, cualquiera, uno o muchos, tengan color de ojos marrones, pero también pueden tener color de ojos verde. Y eso ahora lo vamos a ver en un ratito. Entonces, dice el párrafo, un alelo dominante, una A mayúscula, se va a expresar, cuando hablamos de expresar es que se hace visible, ¿sí? Que se expresa, que yo lo puedo ver, como por ejemplo el color de ojos, el color de pelo lacio o pelo enrulado, ¿sí? O qué sé yo, piel más oscura o más clara, todo. Se expresa en homocigotas dominantes y en heterocigotas, ¿sí? Fíjense, se expresa en homocigotas dominantes, porque si la A, yo dije que la A mayúscula es dominante, si yo tengo dos A mayúsculas, van a ser dominantes, obvio, no queda ninguna duda, pero también es homocigota dominante. Y también en los heterocigotas, ¿sí? El heterocigota era la A mayúscula con la A minúscula, ¿sí? Eso es heterocigota. Pero ya al tener una A mayúscula, ya tengo un alelo que va a dominar al otro sí o sí. O sea, no hay chance, ya lo va a dominar seguro. Entonces, todos los alelos que sean dominantes se van a expresar sí o sí, se van a hacer visibles, si esa característica es homocigota dominante o heterocigota, porque ya tengo un alelo dominante. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se va a expresar un alelo recesivo? Entonces, solamente se va a expresar cuando esa característica sea homocigota recesiva. Fíjense que acá en este caso, en los homocigotas recesivos, no tengo ninguna A mayúscula. Tengo las dos A minúscula. Entonces no me queda otra que se exprese ese. O sea, no tengo otra opción. Tengo dos A minúscula. Una de esas dos A minúsculas se va a expresar, ¿sí? Entonces es el único caso en el cual un gen recesivo, ¿sí? Un alelo recesivo se puede expresar. Es el único caso. En los otros dos casos siempre el que se expresa es el dominante, ¿sí? Bien. Ahora,
podemos separar no las características, pero sí la forma de estudiar los genes en dos tipos. Si yo agarro, no sé, por ejemplo, una tortuga, ¿sí? Una tortuga yo la miro y puedo decir, bueno, esta tortuga tiene 4 patas, una cabeza, tiene uñas que son de determinado largo, de determinada forma, tiene tantas escamas, en su placa superior tiene tantas plaquitas que conforman ese caparazón, ¿sí? Qué sé yo, tiene un corazón que pesa tanto y que tiene tal color y que está ubicado en tal lado y tiene 2 ojos. Bueno, todas las características que yo veo físicas de esa tortuga, por ejemplo, en genética se las conoce como fenotipo. ¿Sí? Seguimos agregando palabras, lo sé, pero tranquis. Fenotipo. Ahora, si yo voy a estudiar las características genéticas de esa tortuga, es decir, le estudio cuánta cantidad de genes tiene, de qué características son esos genes, cuántos alelos hay, cuáles son los alelos, cuáles son esas variantes, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los genes, estoy hablando de su genotipo, ¿sí? Esto en genética es muy importante, sobre todo a la hora de hacer la genética de un individuo. Yo se los comento porque es muy probable que si alguno va a buscar información en un libro o algo por el estilo, esto les suene, ¿sí? Y también estoy notando que se está hablando mucho en la tele de genotipo y fenotipo, ¿sí? Cuando se cuenta alguna enfermedad o algo así, siempre usan esta característica, ¿sí? Así que bueno, si lo escuchan nombrar ahora, saben lo que significa, ¿ok? Bien, ¿venimos bien hasta acá? ¿Estamos bien? ¿En el aula estamos bien o más o menos? ¿Vamos ahí? Ok, buenísimo. Bien. Y ahora llegamos al momento decisivo. Esto marca un antes y un después en tercer año, así que ATR todos, vamos a hacer un poco de zen, un poco de yoga, tomemos aire y pongamos en práctica toda la matemática, no, mentira, no, porque yo soy horrible en matemática, nunca les voy a pedir que ustedes aporten, porque yo soy horrible, pero me pueden ayudar a mí, eso está bueno. Bien, supongamos que yo soy Mendel y quiero ver qué corno pasó con los alelos, ¿sí? ¿Cómo fue que la filial 1 me dio todas plantas altas, pero la filial 2 me dio plantas altas y plantas bajas? Yo me estoy muriendo por saber cómo fue eso. Bueno, vamos a hacer exactamente lo que hizo Mendel en ese momento. Imagínense qué capo que era Mendel, que hoy por hoy se sigue utilizando ese método. O sea, genio total. Bien, lo que hizo Mendel fue armar una tabla de Punnett. Punnett en realidad fue otro científico que en su honor, ya que él como que la estableció así tal cual, se le puso en su honor, ¿no? Tabla o cuadrado de Punnett, pero Mendel hizo lo mismo, pero no en una tabla, ¿ok? Pero es lo mismo. Con el cuadrado o tabla de Punnett, nosotros podemos averiguar cuánto porcentaje hay de que haya genes dominantes y de que haya genes recesivos. Pero también podemos saber cuánto porcentaje hay de que haya genes homocigota y genes heterocigota. ¿Ok? Toda esa información me la da la tabla de Punnett o el cuadrado de Punnett. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de algún cruzamiento que se haya hecho. Vamos a seguir con el ejemplo de los guisantes de Mendel. Vamos a hablar de la característica o el gen para establecer el color de la flor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos el gen es para codificar el color de la flor? Y los alelos eran 2, ¿sí? Flores blancas y flores púrpura. Ya nos adelantamos y yo les cuento que las flores púrpura, las violetas, son las dominantes. Por ende, las flores blancas serán las recesivas. O sea, las flores púrpura van a tener la letra en mayúscula y las flores blancas la letra en minúscula. ¿Sí? Después vemos si es A, B, C, no importa. Pero una tiene mayúscula, otra minúscula. Entonces,
Mendel cruzó las líneas puras, las líneas puras sí, o sea, estuvo cruzando las líneas puras, pero cuando fue a obtener la filial 1, cruzó flores de color púrpura con flores blancas. Las cruzó entre sí, obtuvo la filial 1, todas flores púrpuras. ¿Sí? Ahora, yo pregunto lo siguiente. Yo estoy cruzando plantas de color púrpura o violeta que son dominantes. Voy para arriba un poquito. Son dominantes. Tienen por lo menos una A seguro. ¿Sí? Ahora, las estoy cruzando con flores blancas. La flor blanca es el recesivo. ¿Cuál era la única opción que teníamos en donde se expresa los genes recesivos? ¿Cuándo era qué? En las homocigotas recesivas. Exacto, era homocigota recesivo. Entonces, las flores blancas sí o sí son homocigota recesivo. O sea, si yo tengo que escribir el genotipo, el gen de esa planta blanca, tengo que escribir las 2 A minúsculas, sí o sí. ¿Ok? Porque para que se exprese el color blanco, que es el recesivo, sí o sí tiene que ser para esa característica homocigota recesivo. No queda otra opción. Entonces tengo que escribir las 2 A minúsculas. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las violetas? ¿Sí o sí son homocigota dominante? ¿O puede ser homocigota dominante y también puede ser heterocigota? Porque yo lo único que sé es que la flor púrpura tiene que haber una A mayúscula, porque es la dominante. Pero si vemos, en las homocigotas dominantes hay 2 A mayúscula, pero también hay una A mayúscula en el heterocigota. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con esta idea. Vuelvo para abajo. Mendel cruzó las flores púrpura, que son las dominantes, con las flores blancas, que son las recesivas. Ya no me quedan dudas de las características genéticas de las flores blancas. Es homocigota recesivo. Pero no tengo bien en claro cuál es el genotipo de la flor púrpura, porque puede ser las dos. Puede ser homocigota dominante o puede ser heterocigota. Ahora la junta y obtiene flores de colores púrpura, ¿no? Lo mismo, me pasa exactamente igual. Esas flores púrpuras de la filial 1, de la primera generación que lo obtiene, pueden ser homocigota dominante o pueden ser heterocigota. Me pasa exactamente lo mismo, ¿sí? De hecho, es mucho más probable que sean heterocigota. ¿Por qué? Porque se está suponiendo que las plantas púrpura, ¿sí?, tengan una A, no importa si son dominantes o homocigota o heterocigota, sabemos por lo menos que hay un gen recesivo de las flores blancas en la filial 1. ¿Sí? O sea, es lo mismo que el ejemplo que yo puse con mi color de ojos. ¿Sí? Mi papá tiene color de ojos verde, o sea, él es homocigota recesivo, sería como las flores blancas. Mi mamá tiene color de ojos marrón, puede ser homocigota dominante o puede ser heterocigota. Cuando me tuvieron a mí y a mi hermano, que seríamos la filial 1, los dos salimos con ojos marrones, o sea, con los ojos de mi mamá, los dos con ojos marrones. Pero ahora, mi hermano y yo podemos ser homocigotas dominantes o podemos ser heterocigotas, no sabemos, solo sabemos que tenemos el gen dominante, ¿sí? Pero puede ser cualquiera de esos dos. Y es mucho más probable que seamos heterocigotas, porque el gen de mi papá, el de color de ojos verdes, está en nuestro ADN, ¿ok? Guardado, en nuestros genes guardados. Entonces es mucho más probable que esa filial 1 sea heterocigota, ¿sí? Ahora, acá dice, cada una de las plantas de la filial 1 lleva un alelo de la flor púrpura y un alelo de la flor blanca, exactamente igual a lo que acabamos de decir. En el ejemplo del color de ojos, llevo a la filial 1, mi hermano y yo, llevamos un alelo para el color de ojos marrón y un alelo para el color de ojos blanco. O sea, somos heterocigotas. ¿Sí? La filial 1, heterocigota. Cuando se produce la filial 2, sabemos, porque Mendel lo hizo, que se van a expresar alelos dominantes y alelos recesivos. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahí aparecen los alelos recesivos que estaban guardados, ¿sí? Pero ¿cómo es que se expresa? Ahí entra el cuadrado de Punnett, ¿ok?
¿Vamos bien hasta acá? Más o menos se va entendiendo esto de los genes. Sé que es complicado, pero la idea general. ¿Sí? Sí, sí. Ok, en el aula me hacen una seña de que no se durmieron. Bien, perfecto. Nada, se agarran la cabeza como diciendo, yo me quiero ir, no sé qué hago acá. Bueno, ya terminamos, un poquito más. Igual nos queda otra parte de la clase, pero bueno. Bien. Esto que está acá es un cuadrado de Punnett. No desesperen, tiene muchas A, lo sé, pero tranquis. Acá está exactamente dicho lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Yo tengo el alelo femenino y el alelo masculino, ¿sí? Por ejemplo, si el alelo femenino, por decir cualquiera, ¿sí? Puro, transmite las características, por ejemplo, de flores púrpura. Por ejemplo, yo tengo A mayúscula, homocigota dominante, ¿sí? Ahora, yo tengo también el color de que, no sé, se transmite de parte del papá, por ejemplo, por decir cualquier cosa, porque en las plantas no hay papá y mamá, pero no importa, para establecernos bien, que tiene los genes recesivos, que dijimos que sí o sí tienen que ser A minúscula. Entonces pongo una A minúscula y otra A minúscula, ¿sí? En esta parte de arriba de la tabla yo tengo las características genéticas del papá, por ejemplo, y acá las de la mamá, ¿sí? Como son dos alelos diferentes, los tengo que anotar en dos cuadraditos distintos, ¿ok? Bien. Ahora, en este cuadradito que está acá, yo tengo que unir el alelo que está acá y el alelo que está acá. ¿Se entiende? No sé si se va viendo. En el aula se ve lo que yo voy marcando con, ¿sí? Con el, bien, ok. Entonces, yo uno el alelo que está acá y el alelo que está acá, uno de la mamá, uno del papá, y lo tengo que anotar en este cuadrado, ¿sí? Entonces anoto la A de la mamá y la A del papá. Como hay uno de esos dos alelos que es dominante, en este caso el de la mamá, lo anoto adelante, ¿sí? A mayúscula, A minúscula. Ahora paso el cuadradito de al lado, ¿sí? En este cuadradito de acá tengo que anotar el alelo de la mamá y el alelo del papá, lo mismo, ¿sí? La intersección. Y vuelvo a anotar el alelo A mayúscula que viene de parte de la mamá, lo anoto primero porque es dominante, y después anoto el alelo minúscula del papá porque es recesivo, viene atrás. Y lo mismo hago acá y lo mismo hago acá. En cada uno de estos cuadrados se anota la intersección del alelo de la mamá y del alelo del papá, ¿ok? Como si fuera cuando juegan a la batalla naval, ¿vieron? O así, bien. Entonces, el cuadro de Punnett al principio me da esto, me da este resultado, ¿sí? Entonces, si nosotros, les pido perdón, pero mi vecino está en obra, y justo ahora se le ocurre ponerse ahí, no sé si se escucha de fondo la... Bueno, ahora, si nosotros pensamos en lo que hizo Mendel, ¿sí? Y en lo que él unió entre sí y obtuvo en la filial 1, ¿se acuerdan que él al principio había unido todas plantas, había como hibridado plantas altas con plantas bajas y obtuvo todas plantas altas? O en nuestro ejemplo, flores púrpura con flores blancas y obtuvo todas flores púrpura. Si yo dije que las flores púrpura eran alelo dominante, ¿sí? Pero no sabíamos si era homocigota dominante o heterocigota, lo que yo tengo en estos 4 cuadrados son 4 plantas heterocigota. ¿Lo ven? Que son heterocigotas, tiene una A mayúscula y una A minúscula. Y se repiten cada uno de estos cuadrados, ¿ok? Que es mi resultado final, ¿sí? O sea, la distribución de los alelos del papá y de la mamá es simplemente para hacer esta cuadrícula, ¿sí? Después ya no entran en juego. El resultado que a mí me importa es lo que aparece en estas intersecciones, ¿sí? Entonces, yo obtengo cuatro combinaciones posibles. En este caso, para la filial 1, ¿sí? Y en este caso son 4 características homocigóticas. Y habíamos dicho que homocigota se expresaba en flores púrpura. Entonces, ¿tenía razón Mendel con lo que hizo? ¿De unir flores púrpura con blanca y le salía a la filial 1 flores púrpura? Sí. Ahora sabemos al 100% que esa filial 1, todos los individuos que nacieron de la filial 1 eran organismos heterocigota. Lo sabemos con exactitud porque hicimos el cuadrado de Punnett
y nos dio que el 100% eran organismos heterocigotas. No cabe duda. ¿Sí? Ahora ya no tenemos la duda de si eran homocigota dominante. Ahora ya sabemos al 100% que son heterocigotas. ¿Ok? O sea, de 4 características, las 4 son homocigotas. Perdón, son heterocigotas, perdón. ¿Sí? O sea, el 100% heterocigota. Bien. Esto es para la filial 1. Pero habíamos dicho que ¿qué hizo Mendel? Volvió a unir 2 organismos de la filial 1 y obtuvo una filial 2, en donde aparecían organismos con flores púrpura y con flores blancas. ¿Sí? Entonces, antes de continuar, les hago la siguiente pregunta. Como nos quedan casi 3 minutos, pero quiero después continuar con la charla, ¿les parece que cortemos ahora y nos volvemos a unir y después les dejo unos minutos libres de la clase al final? Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. En el aula les pido que se vuelvan a unir. Bueno, seguimos. ¿A dónde está la página? Acá. Bien, nos habíamos quedado con este cuadrado de Punnett o tabla de Punnett para obtener la filial 1, ¿sí? La primera generación. Lo vemos acá dibujadito por ahí un poco más claro. Tenemos la generación P o parental, nuestros papás, y tenemos establecido el fenotipo y el genotipo. El fenotipo es una planta de color, una flor de color violeta y una flor de color blanca. Esta X en el medio significa unión, significa que se hibridaron, que se reprodujeron entre sí. Y después tenemos el genotipo. En este caso, flores púrpura era AA, las 2 mayúsculas, homocigota dominante, y las flores blancas era homocigota recesivo. Yo saco un gameto de cada uno. En este caso voy a sacar el gameto A mayúscula y en este caso el gameto A minúscula. ¿Sí? Cuando estas células, estos organismos se reproducen entre sí, obtengo la filial 1, todas flores púrpura. Gracias al cuadrado de Punnett, sé que todas esas flores púrpura tienen un genotipo heterocigota, ¿sí? Justamente porque tengo la característica del papá y la característica de la mamá, o al revés, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo Mendel? Mendel dijo, bueno, ahora voy a hibridar, voy a reproducir las flores que me dieron resultado de la filial 1, ¿sí? Bueno, listo, las tuvo que unir entre sí. Entonces cruzó 2 flores púrpura, las 2 eran heterocigota, entonces sacó 2 gametos distintos, ¿sí? Y acá tenemos, este está medio chiquitito, pero bueno, otro cuadrado de Punnett, esta vez para la filial 2. Entonces, tengo la flor púrpura que representaría al papá, por ejemplo, y tengo 2 alelos, ¿sí? Vuelvo, como acá, 2 alelos, pero en este caso, como es heterocigota, voy a anotar un alelo homocigota dominante y el otro alelo recesivo, ¿sí? Como unir las flores púrpura con otra flor púrpura hermana, digamos así, que funcionaría entre comillas como la mamá, qué sé yo, por decir una cosa, y tenía la misma genética, o sea, era heterocigota. Cuando yo saco los gametos, tengo uno dominante y uno recesivo. Eso es el heterocigota. Entonces las anoto en este lado de la columna. ¿Sí? O sea, este cuadrado de Punnett es exactamente lo mismo que hicimos acá arriba. Lo único que cambian son los alelos de la mamá y del papá, porque en este caso ya dejan de ser los 2 heterocigotas para ser los 2 homocigotas. ¿Sí? Entonces, hago el cuadrado de Punnett y empiezo a observar este gen del papá con este gen de la mamá. A mayúscula, o sea, me da como resultado una homocigota dominante. Bien, flor púrpura. Ya sé que la homocigota dominante, si es dominante, es flor púrpura. Bien, voy al de al lado. Un gen de la mamá, A mayúscula, y un gen del papá, A minúscula. Bien, tengo una heterocigota, ¿sí? Una mayúscula, una minúscula, heterocigota. Heterocigota, ya tengo uno de los 2 genes, es dominante, flor púrpura. No me queda otra opción. Bien, voy abajo, hago lo mismo. El alelo del papá con el alelo de la mamá, una A mayúscula con una A minúscula, me dan este resultado, otro heterocigota, ¿sí?
porque tengo una característica dominante y una recesiva. Me da un heterocigota, perfecto. Lo mismo, ya al tener uno de los dos genes dominante, flor púrpura, que era el color del dominante. Y ahora voy a la última cuadrícula. Saco el gen del papá, que en este caso es recesivo, con el gen de la mamá, que en este caso también es recesivo. Entonces obtengo un individuo homocigota recesivo, porque las dos características, el alelo de mi mamá y el alelo de mi papá, los dos eran recesivos. Entonces, si los dos son recesivos, es homocigota recesivo, y la única expresión que se puede dar de ese color es blanco. Bien. Si yo veo en general lo que a mí me resultó, puedo decir, tengo una homocigota dominante, un homocigota recesivo y dos heterocigotas. Bien, si yo lo pongo en porcentaje del 100%, que son los 4, digo, tengo un 25% es homocigota dominante, un 25% es homocigota recesivo y un 50% es heterocigota. ¿Sí? Como tengo 4, lo divido en 25% cada uno. Eso me da el 100. ¿Ok? Eso es en cuanto a los genes. Ahora, si yo voy al fenotipo, a lo que yo puedo observar, yo tengo 3 cuadrantes que tienen flores púrpura, o sea, dominantes, o sea, flores púrpuras, o sea, un 75% de ese 100 van a salir flores púrpuras. Pero, tengo un 25% que son flores blancas, o sea, recesivas. ¿Sí? Esto ya es cuestión de matemática, ¿no? Es solo cuestión de matemática. Entonces, Mendel, cuando hizo su cruzamiento, obtuvo en la filial 2 características de flores púrpura y también de flores blancas, ¿sí? O sea que cada 4 flores que Mendel obtuvo, 3 eran púrpura y una era blanca, ¿sí? O sea que probablemente, esto es todo probabilidad, acá no hay nada al 100%, estas son cuentas matemáticas que se hacen para tratar de inferir qué es lo que pudo haber pasado con los genes, pero no es nada seguro, ¿sí? Por ejemplo, si mis papás hubieran tenido 4 hijos, ¿sí? Para cada hijo que tuvieron, existía la posibilidad, o sea, por ejemplo, vamos a poner mi caso, olvídense los 4 hijos. Cuando me tuvieron a mí, yo tenía un 75% de probabilidades de tener ojos marrones, pero tenía un 25% de tener ojos verdes, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan que siempre venimos haciendo el paralelo del color de ojos, ¿sí? Si el color de ojos marrones es como las flores púrpura y el color de ojos verdes es como las flores blancas, ¿sí? Se puede extender a lo mismo, ¿ok? Hacer el mismo cuadrado de Punnett y obtener lo mismo, ¿sí? Entonces, para cada hijo que mis papás tuvieron, existía un 75% de que salieran con ojos marrones y solo un 25% de que salieran con ojos blancos, con ojos verdes, ¿sí? Más o menos se entendió esto de la filial 2. Es un poquito más complicado que la filial 1, porque estoy entrecruzando organismos heterocigotas, pero igual siempre se basa sobre lo mismo, ¿no? O sea, es un cuadrado, una tabla, en donde en cada cuadrante se unen los genes de la mamá o del papá, dependiendo del cuadrante que sea, y ya después esto de los porcentajes es solo una cuestión matemática, ¿no? Si yo tengo 4 cuadraditos, y este es el 100% de las combinaciones que puedo tener, cada uno representa un 25%, ¿no? Entonces, lo que saco de dominante o recesivo o heterocigota, el porcentaje va a depender de lo que yo lea en el cuadro, ¿sí? Y lo mismo con las características del fenotipo. ¿Más o menos eso se entendió un poco? ¿La parte matemática o algo así? Sí. ¿Sí? ¿En el aula? ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Ok, me escriben al grupo, si tienen alguna duda, por favor, que no los escucho, están en silencio. Bien. Voy un poquito más abajo, ¿ok? El mismo ejemplo, ¿sí? Acá no utilizan la letra A, utilizan la letra R, pero es lo mismo, porque no importa la letra que le pongamos, ¿sí? Acá está la generación parental, por ejemplo, de esta flor que no es la del guisante, es otra flor, cualquiera, una campanita.
se une una flor roja, que es homocigota dominante, 2R mayúscula, se une con una flor blanca, que es homocigota recesiva, 2R minúscula. Esos son sus gametos, ¿sí? Entonces, yo hago un cuadrado de Punnett y escribo los alelos de la flor roja, ¿sí? Y los alelos de la flor blanca. En este caso, como son iguales, los escribo igual. Entonces, bueno, acá no sé por qué dibuja flores rosa, porque no tendría que ser así, pero bueno. Creo que las dibuja para establecer que son heterocigota, pero bueno. Ahora me estoy dando cuenta de eso. En las flores que obtengo, ¿sí? Obtengo las 4 heterocigotas. ¿Por qué? Porque en este cuadrante de acá voy a unir R mayúscula con R minúscula, heterocigota. En este cuadrante de acá, R mayúscula con R minúscula, heterocigota. En este cuadrante de acá abajo, R mayúscula con R minúscula, heterocigota. Y en este cuadrante de acá, R mayúscula con R minúscula, heterocigota. O sea, obtengo el 100%, o sea, los 4 cuadrantes, son heterocigotas, ¿sí? Lo mismo, acá lo dibujaron con color rosa como para mostrar que no es homocigota, ¿está bien? Pero bueno, los tendrían que haber dibujado de color rojo, ¿sí? Ahora, estos pertenecen a la filial 1, a la primera generación. Entonces, voy acá arriba, sigo por acá, ¿no? Voy a entrecruzar 2 flores de la filial 1, o sea, heterocigota y heterocigota. Le saco los alelos y obtengo, para el que representaría, no sé, la mamá o el papá, uno de los 2 progenitores, tengo una R mayúscula y una R minúscula. Esos son sus gametos, su genotipo. Ahora, la otra parte parental sería, es lo mismo, como es heterocigota voy a tener una R mayúscula y una R minúscula, ¿sí? Estos son los gametos. Entonces, los establezco en un cuadrado de Punnett para sacar la filial 2. Voy a poner, en este caso, el del primer parental 1, ¿sí? R mayúscula y R minúscula, son sus gametos. Ahora voy a ir para el número 2, R mayúscula y R minúscula, también son sus gametos. Para este cuadrante que está acá, establezco R mayúscula, homocigota dominante, flores rojas. Para este cuadrante que está acá, R minúscula, R mayúscula, o sea, heterocigota. Seguimos con las flores rosas, ¿sí? Pero tendrían que ser flores rojas. Lo mismo sucede acá abajo. Establezco para este cuadrante R mayúscula, R minúscula, heterocigota, flores rosas. Sabemos que tendrían que ser rojas. Pero bueno, bien. Y ahora, para este cuadrante de acá, R minúscula con R minúscula. O sea, es homocigota recesivo. Las dos son R minúsculas, homocigota. Y como R minúscula es para el carácter de flores blancas, lo que se expresa son flores blancas. Si yo analizo todos los cuadrantes que tengo acá, que simbolizan el 100%, voy a obtener un homocigota dominante, o sea, R mayúscula, 25% representa este cuadrante. Otro cuadrante, R minúscula, ¿sí? Flores blancas, 25% solamente, porque es un cuadrante solo, de homocigotas recesivos, y 2 cuadrantes de heterocigotas, serían, bueno, acá está dibujado como flores rosas, que representarían el 50%, 25 de este cuadrante y 25 de este cuadrante. ¿Sí? Eso es en cuanto al genotipo. Si tuviéramos que analizar el fenotipo, imaginen que las flores rosas en realidad son rojas, porque deberían de haber salido rojas, según el dibujo, voy a obtener 3 flores rojas, ¿sí? O sea, el 75% es dominante, flores rojas, y solo un 25% es recesivo con flores blancas, ¿sí? O sea, tengo un 75% de que mis hijos tengan, si yo soy una flor, mis hijos tengan flores color rojo, o un 25% de que tengan color blanco. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. Ok. Bien.
Acá hay algunos datos más o menos de los que ya estuvimos charlando. Dice, en una segunda serie de experimentos, Mendel cruzó plantas de guisantes que diferían en 2 características. Acá ya se metió en 2 características distintas. Por ejemplo, una planta progenitora que producía semillas redondas y amarillas, con otra que daba semillas rugosas y verdes. Acá la cosa se complica un poco, porque no estoy hablando solo de semillas redondas o semillas rugosas, o de semillas amarillas y semillas verdes. Acá ya combina 2 características. Por un lado, semillas redondas y amarillas, tengo 2 características distintas, y por el otro lado, rugosas y verdes. Tengo 2 características distintas. Sí. Nos vamos ya. Ah, bueno, ok. Chao. Bueno, nos vemos, suerte. Cuídense mucho. Le dicen al preceptor. Bueno. Seguimos un poquitito más porque... ¿O ya terminó nuestra clase? No, 1:30, ¿no? ¿Terminaba? 1:20. ¿O no? 1:20 terminó. 1:20. Ah, bueno, pero nos quedan 5 minutos. Listo, entonces. Vayan. O 7 minutos, pero estamos re bien. Listo. Entonces, dejo de compartir y...